La última vez que estuve en este lugar, había recibido de parte del Señor un desafío para ustedes y para mí. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Sí? A ver. ¿O no se han sentido desafiados o se han olvidado? Había un versículo de la palabra del Señor que decía algo más o menos así: cosas mayores que las que yo hago, ustedes podrán hacer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Y qué tal nos ha ido? ¿O les ha ido igual que a mí? ¿Ah? Ufa. Bueno, era el deseo de parte del Señor, y creo que sigue siendo, y creo que el mundo aún no ha visto cristianos que nos entreguemos al río de su voluntad de esa forma, de que podamos hacer cosas mayores que las que hizo nuestro Señor. Creo que el mundo y la historia todavía no ha visto, y digo todavía porque amén que pueda salir de este lugar o no. Amén que la palabra del Señor toque tu corazón de una forma tal que vos puedas, y yo pueda, creer en Él como para hacer cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Me acompañan al Evangelio según San Juan, capítulo 14? Evangelio según San Juan, capítulo 14. ¿Se acuerdan? El Felipe, uno de los discípulos del Señor, después de estar 3 años y un poco más junto con Él, le dice: Señor Jesús, mostranos al Padre, y con eso nos alcanza. Capítulo 14, versículo 8. Señor, le dice Felipe al Señor Jesús, mostranos al Padre, y con eso nos basta. ¿Cuántos de nosotros, les digo en serio, cuántos quisiéramos ver a Dios? A ver, ¿me levantan la mano? ¿Ah? Se nos acabarían un montón de dudas, ¿sí o no? Se nos acabarían un montón de titubeos, ¿sí o no? Y se les acabarían un montón de ustedes quedarían acabados ahí si viésemos a Dios. Porque dice que nadie puede verlo a Dios. El Moisés trató en algún momento de ver al Señor. Y dice que lo único que salvó su vida fue que el Señor puso su mano mientras él pasaba por ese lugar. Lo escondió en una endija, en medio de una roca, y puso su mano ahí y él pasó. Y Moisés solamente pudo ver un atisbo de la persona de nuestro Dios. Nadie puede ver a Dios, por lo menos en carne y en sangre como estamos vestidos ahora. Por lo menos en nuestra naturaleza no podríamos verlo a Dios. Sin embargo, Dios se mostró, ¿sí o no? ¿Por medio de qué se mostró? ¿Ah? ¿Fuerte? Ah, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué les andan tomando prueba medio seguido? Sí, por medio de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Si algo nosotros podemos ver de Dios, lo podemos ver a través de nuestro Señor Jesús. Si quisiésemos saber qué tan grande es Dios, lo podemos ver al Señor Jesús. Si quisiésemos saber qué tan amoroso es Dios, podemos ver a nuestro Señor Jesús. Si quisiésemos saber qué tan misericordioso es Dios, podemos ver a nuestro Señor Jesús. Si nosotros vemos a Dios, vemos al Padre. Y eso es lo que el Señor Jesús le dice en este capítulo de Juan a Felipe. Felipe le dice: Señor, has hablado bastante, esta porción que nosotros estamos leyendo está extraída de los últimos momentos del Señor Jesús con sus discípulos. Y una de las cosas que Felipe le dice al Señor Jesús es: mostranos a Dios, mostranos a Dios, queremos ver a Dios. Con eso se acaba la historia. Y fíjense, la respuesta de Felipe es: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Y quisiera que estemos pensando en esto, en esta porción y en esta palabra del Señor. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. ¿Cuál es la parte y la palabrita que quiero que se nos grabe en nuestra cabeza y en nuestro corazón? Conocer a Dios.
Conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos llegar a relacionarnos con Dios, Papá, con el Dios creador del cielo y de la tierra, con ese Dios que a veces que lo vemos tan lejos y tan grandote, por medio de la figura de nuestro Señor Jesús. Él vino a este lugar, vivió en medio de este mundo, comió las comidas muy parecidas a lo que comes vos, y pasó muchas de las necesidades y de las cosas que vos pasas de forma cotidiana para acercarte a la persona de Dios, a tu persona. Dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces me decís, mostranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. ¿Encuentran algo raro en este lugar y en esta porción? Las palabras que hablo, dice por un lado, y después por el otro dice, Dios hace las obras. ¿Sabes qué pasa? Que el Señor Jesús, a diferencia tuya y mía, sobre todo mía, no te voy a meter en ese lío, a diferencia tuya y mía, el Señor habla lo que hace. ¿Me estás escuchando? Fíjense en el versículo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No dice ahí, Él dice las palabras, o Él me dicta las palabras. Las palabras que yo hablo, Dios hace las obras. Porque para Dios hablar y hacer es una misma cosa. Para Dios lo que Él habla es lo que Él hace. Sin embargo, por lo menos yo, como te decía hace un rato, más de una vez hablo con mi boca una cosa y con mis manos y con mis hechos digo otra cosa. ¿Sí o no? El Señor dice, así soy yo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Créanme, dice el versículo 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Y fíjense, el capítulo 14, versículo 12 dice, créanme, de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las va a hacer también. Y acá hay una palabra que es la que tiene la acción, que es la que tiene el poder, que es la que tiene la fuerza para el hacer. Y es el creer. El que en mí cree va a hacer las cosas. Hasta acá el resumen de lo que habíamos hablado la última vez que nos encontramos. Porque ahora el Señor ha puesto en mi corazón el decirte otra cosita más. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para hacer las cosas que Dios hace? ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer para empezar en este camino y en esta dinámica de hacer las cosas que Dios hace? Si Él me ha desafiado, si Él te ha desafiado, si Él nos ha desafiado como iglesia, y al margen hago un paréntesis grandote, ¿se han dado cuenta cuántos somos? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que está lleno esto? Bueno, la última vez que yo he visto nuestra iglesia llena, estábamos en la Crisóstomo, y le dije al pastor algo que él no quiere que yo diga ahora. ¿Sí? ¿Te acordás? Vamos a tener que voltear las paredes. ¿Quién me dice amén? Vamos a tener que voltear las paredes. Amén. Vamos a tener que voltear los muros espirituales también. Amén. Amén. Hay un montón de cosas que nos están impidiendo meter más gente acá. Y la primera es que hace falta más lugar. ¿Sí? Pero después hay un montón de jericós, de muros que necesitan ser volteados. Hay un montón de paredes que necesitamos romper para que acá entre más gente. Y de esas cosas te quiero hablar en esta noche. En esta noche quiero decirte de que hay cosas que vos y yo podemos hacer para empezar a parecernos más a nuestro Señor, para empezar a adquirir rasgos más distintivos de nuestro papá.
¿A dónde anda Mario Nóblega? ¿Ya se me lo ha ido?